Shalom, dando toda gloria, honor y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash, dando honores a nuestros apóstoles en la Gran Peña Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, básicamente estuve meditando sobre la palabra confianza, y básicamente entré y busqué, esa palabra en la letra, en el blue letter, y anoté ciertas escrituras entrando en ese tema, porque este día estuve meditando sobre esta escritura aquí en Proverbios 13 y 12, que dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Y entendemos que la palabra por corazón en hebreo es lav, que significa mente. Entonces dice la esperanza que se demora, o que se tarda, o que se extiende, es tormento de la mente. Y esto lo conocemos ser verdad, en varios aspectos en este camino. Primariamente, nuestra esperanza sobre todo es en ver la caída del imperio de Saúl, el regreso de nuestro Señor Yahushua y nuestra salvación, y el ver del establecimiento del reino de nuestro Señor, en donde si aguantamos hasta el fin, seremos coheredores con Él y bajo Él, para reinar, y para ejecutar juicio y justicia en el mundo, para establecer orden y para vivir en paraíso por eternidad. Pero como sabemos, todo es según el tiempo del Señor, todo es según su cronología de eventos, todo es según su voluntad, su propósito y su predestinación en el mundo. Entonces, aunque pasen periodos en donde cosas estén ocurriendo sobre la tierra aceleradamente, dándonos gran ánimo para continuar a empujar y pensar que este nivel de velocidad y aceleración de profecía bíblicos va solo continuar y aumentar hasta que regrese el Señor. Es lo cual, cuando ese periodo de aceleración se decelera, y esa velocidad se decelera, y regresamos a una velocidad en donde básicamente estemos esperando el próximo nivel. Es algo que podemos decir también nos causa nuestra esperanza ser demorada, y también, que es en lo que estuve meditando básicamente desde el sábado, después del campo. También cosas que, aunque no nos gusta admitir, aunque no nos gusta admitir, hasta también esto también podemos decir que aplica a cosas que necesitamos, no que deseamos, pero que necesitamos, en este mundo, en orden para mantener y para tener balance, y para pues poder poder, ¿cuál es la palabra? Sentir que nuestro esfuerzo viene con bendiciones del Señor. Hay cosas que en este mundo necesitamos a cual le oramos al Señor para recibir, pero de nuevo, todo es según el tiempo del Señor, todo es según su propósito, su voluntad, y a veces nos pone Él en periodos de angustia, aflicción, sufrimiento, y tribulación por no recibir en inmediato estas cosas cuales necesitamos. Por ejemplo, si acabamos de perder un trabajo y necesitamos otro, y le estamos pidiendo al Señor, pero se dilata solo para probar nuestra fe en esos
tiempos podemos sentir esa tormenta de mente. Si estamos tratando de, rentar un lugar para vivir, en orden para solo vivir, a veces igualmente esto se ha visto y lo he visto varias veces en el campo y diferentes campos. El Señor a veces en esos momentos se dilata hasta el absoluto último momento, en donde el hermano ya estaba casi a punto ya de no tener ningún lugar a donde ir. Pum, ahí es cuando le regresan una llamada de un lugar, o ya ahora tiene un lugar a donde ir, a donde vivir, a donde rentar, lo que sea. Okay. Pero esta tormenta de mente en nuestra esperanza, cual se demora, es solo prueba del Señor, de nuestra fe. Dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Ya? Y últimamente, de nuevo, sobre todo cuando se cumpla nuestro deseo de ser salvos, de ver la caída de nuestros enemigos, de Esaú, del diablo, de ver el regreso de nuestro Señor, y de recibir todo lo que se nos ha sido prometido y de lo que hemos tenido fe en recibir, será un árbol de vida, vida eterna. Okay. Y esto lo podemos aplicar en todo aspecto en esta fe, porque no deberíamos de dejar nuestra tormenta de mente, por razón de nuestra esperanza, cual es demorada, causarnos caer de la fe, causarnos sentir, ¿cuál es la palabra? Remordimiento o negatividad, o peor, causarnos, desviarnos del camino, o tratar a nuestros hermanos mal, por sentirnos, hechos mal por el Señor, o, estas son cosas que son importantes de entender, porque esa tormenta de mente a veces nos puede causar sentir, autojustificados en actuar de maneras no sabias, de maneras, fuera del espíritu. Y estas son cosas que se hacen mucho en el mundo, entre gente, entre familia, entre amigos, entre parejas, entre diferente gente en el mundo, que por razón de estando bajo una aflicción, y sentirse mal de algo que les está pasando, en eso, son gente, se siente que son justificados haciendo acciones malas, a otra gente. Okay. Por esa razón también quise leer esto, en Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, okay, y su nombre es Yahushua, no tiene la vida. Okay. Entonces, aunque perdamos cosas en esta fe, como el Señor nos ha preparado para experienciar, casas, trabajos, familias, parejas, hijos, negocios, terrenos, dinero, nuestra sanidad, al fin del día, si aguantamos hasta el fin, y aunque perderamos nuestras propias vidas por este evangelio, al fin del día tenemos vida en el Hijo, en Yahushua, el Hijo de Yahweh, nuestro Salvador. Okay. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y de nuevo, el nombre del Padre es Yahweh.
Okay, Yahweh, Él existe. Y el nombre de su Hijo, nuestro Señor, su nombre es Yahweh Shai, el Salvador. Y pase lo que nos pase, no podemos dejar de creer en ese nombre. No podemos dejar de clamar a ese nombre, de orar a ese nombre, de rezar a ese nombre, de pedirle al Señor por lo que necesitemos en este camino, en ese nombre, el nombre de Yahushua, con paciencia, con esperanza, con confianza, humildad, que recibiremos lo que necesitemos y que seremos salvos, ¿no? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque ahí van a haber ciertas ocasiones en donde queremos algo, nos sentimos como que necesitamos algo, y le pedimos al Señor, pero no es conforme a su voluntad. Y pues tenemos que estar abiertos en nuestras mentes en pensar que, aunque queramos continuar a orarle al Señor en la chance de que es prueba de paciencia, igualmente si lo que le estamos pidiendo al Señor no es conforme a su voluntad, no la recibiremos, ¿no? ¿Ok? Pero si lo que le estamos orando al Señor sí es su voluntad, igualmente debemos de tener esa confianza y no que la recibiremos. Confianza y fe de cualquier manera, pero con eso en mente, para que si, por ejemplo, el Señor no nos dé lo que le pedimos, no siendo parte de su voluntad, de ahí no nos pongamos como niños, como bebés, y poner un pleito, de ser dramático como una mujer, y ahora sentirnos justificados en tratar a hermanos mal o a sentirnos mal hacia el Señor o no leyendo, no haciendo el trabajo, no estudiando, porque estás enojado con el Señor. Nada, man. Pero esa es parte de la tormenta de la mente, man. Esta es parte de la prueba, parte del camino. Sí entendemos que estamos en la carne, sí van a haber ocasiones en donde nos sentimos enojo hacia el Señor, y como Jonás, como Job. Pero, no deberíamos dejar esos sentimientos causarnos pecar contra el Señor con nuestras bocas o con nuestras acciones. Y si por casualidad en nuestras mentes empieza a entrar el tentador para meterte ciertos pensamientos malos por razón de estar en esa tormenta de mente, deberíamos de utilizar las herramientas espirituales que el Señor nos ha dado para reprenderlas, man. ¿Ok? Reprender a Satanás en nombre de Yahushua. Orarle al Señor por paciencia, por misericordia, por fuerza, ¿ok? Por confianza y ánimo y balance, en el temor del Señor. Dices, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le pedimos. ¿Ok? No abandonen su fe, no abandonen su confianza. Que nunca deberíamos de pensar de tal manera que el Señor no está conmigo, porque tengo años pidiéndole por esta cosa que necesito y no me la ha dado. Nada más, como mencioné, por el Espíritu, orar con confianza, ¿ok?
y teniendo en mente que posiblemente lo que le estés pidiendo no es según su voluntad en, en, en ese momento en tiempo, o simplemente no es parte de su voluntad en ningún periodo de tiempo. ¿Ok? Pero sobre todo, en manteniendo la fe que seremos salvos, man, eso es lo que verdaderamente más que cualquier otra cosa importa. ¿Ok? Tienes el nombre del Señor, tienes la verdad, tienes el entendimiento, tienes sabiduría, has sido bendecido. ¿Ok? Solo que en esta carne, en esta condición, en esta tormenta de mente, a veces nos olvidamos de esto. ¿Ok? Próxima escritura. Hebreos 10:35. Dice: no desechéis pues vuestra confianza, que tiene grande recompensa de galardón. Yeah, man, pase lo que pase, pierdas lo que pierdas, no recibiendo lo que pides al fin del día, no deseches tu confianza, porque tiene gran recompensa. Si la guardas hasta el fin, haciendo lo que el Señor te ha comandado, y no serás salvo. Luego, no pensarás de lo que le estuviste pidiendo al Señor y cual Él no te dio, pero no te va a importar. Ya no más va a valer nada. ¿Por qué? Porque estás en el ovni con el Señor. Estás en el nuevo cuerpo. Serás honrado. Recuperado, limpiado, sanado, perdonado, glorificado en Yahushua. Y todo lo demás se derretirá. ¿Por qué desechar tu chance de ser salvo solo por razón de ¿cuál es la palabra? Por ser aguitado, porque no recibiste algo del Señor. Dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios podáis recibir la promesa. Esta es la meta. Esto es lo que importa más que cualquier otra cosa. Si continúas en la fe, y aunque por las ciertas cosas por cuales le oras al Señor no recibes, al fin del día todavía estás en la fe, todavía estás en la verdad. El Señor no te ha causado, Él no te ha cegado como muchos cuales han caído de la fe. Todavía tienes tu chance de ser salvo. Y eso debería de ser algo a cual le damos gracias al Señor cada día. Cada día que amanecemos y que todavía estamos en la fe, todavía estamos luchando, todavía haciendo lo que el Señor nos comanda hacer, cada semana saliendo a las calles. En eso todavía tenemos nuestra chance. Solo que desde este momento hacia ese momento va a haber dificultad, va a haber prueba, va a haber aflicción, va a haber tormenta de mente, en donde estás literalmente sintiendo tu sanidad siendo estrechada, casi a llegar a ese punto en donde no sabes si vas a poder aguantar, no sabes si se va a romper, pero es solo por la misericordia del Señor que no se rompe. ¿Por qué? Porque como está escrito, Él no nos da nada más de lo que Él sabe que podamos soportar. Dice: porque es necesaria la paciencia, para que habido hecho la voluntad del Señor podáis recibir la promesa. Porque aún un poquito
y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ya, como está escrito en la visión, aún es por un tiempo. Aunque se tardara, espérala, porque al fin hablará, no tardará. Y es lo que estamos viendo ahorita, man. Aunque, la velocidad se acelera y luego se decelera, bien pronto vamos a llegar a ese punto en donde solo se va a continuar a acelerar y aumentar hasta que, hasta que toda la mierda pegue el abanico, se ha implementado la marca, se reviente la Tercera Guerra Mundial y regrese nuestro Señor Yahushua y nos salve. Al fin del día, todavía estamos viendo las señales cumpliéndose a nuestro alrededor. ¿Ok? Mas el justo por la fe vivirá, mas si alguno se apartare, mi alma no se complacerá en él. Mira, man. Esto es lo peor que nos puede pasar, man. Ser apartados del Señor, apartarnos del Señor, siendo cegados por el Señor, abandonando la fe, regresando para atrás al mundo, man. Porque en eso hay condenación. En eso, básicamente, en ese camino solo se termina con destrucción. Mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Y en esto vamos a continuar a tener fe y confianza, pase en lo que nos pase. Porque pase lo que nos pase, al fin del día todavía estamos en la fe. Tenemos nuestra salud, nuestra vista, y multitudes de bendiciones cuales ni nos recordamos y tomamos por garantiza. Pero no hay ninguna garantiza. En cualquier momento el Señor nos puede sacar de la fe o peor. Bueno, eso es lo peor, pero pues, ya sabemos, man, juicio es algo bien real y no queremos estar en el lado malo del Señor para recibir tal juicio, porque como está escrito, horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Por eso me escrito en Proverbios 3 y en 24. Dice, cuando te acuestes no tendrás miedo. Si te acostarás y tu sueño será dulce. Man. Al fin del día, al fin del día, tenemos los pequeños balances del Señor, man. Eso siendo, no teniendo miedo de lo que está por venir al mundo como muchos lo tendrán cuando la mierda pegue el abanico, man. ¿Por qué? Porque pues es parte de eso, de nuestra confianza que deberíamos de tener, que el Señor estará con nosotros. ¿Ok? Tenemos sueño dulce, como está escrito, man. Nuestro dormir es bendecido por el Señor para recibir sus instrucciones y para recibir su espíritu para continuar otro día en la fe y para ser balanceados en nuestros cuerpos. No temas el temor repentino ni la desolación de los impíos cuando venga, porque Yahweh Ba'ashem Yahshua será tu confianza y guardará tu pie de ser aprisionado. Porque como está escrito, sabiduría y entendimiento será la estabilidad de nuestros tiempos.
Cuando toda la nieve pegue el abanico, verdaderamente vamos a entender la bendición del Señor, la protección del Señor. Aunque no lo podamos ver, su mano es sobre nosotros, man. Sus ángeles son sobre nosotros, man, guardándonos, protegiéndonos, alimentándonos espiritualmente, físicamente, de todo tipo de ataque, demoníaco y físico y literal, man. No nos podemos ni imaginar cuántas veces, por ejemplo, Esaú o agentes han tratado de eliminarnos, man. Estas cosas, no pensamos en estas cosas, porque pues esta es parte de nuestra fe en el Señor, y no es común que el Señor nos deje ver cuando somos prevenidos de caer a una trampa del diablo. Ahora sí, de vez en cuando sí lo hace para aumentar nuestra fe, pero no es común. Pero no significa que esto no está pasando a nuestro alrededor. Acuérdense, esta es una batalla espiritual, man. Okay. Entonces, cuando toda la mierda pegue el abanico, man, el Señor será nuestra confianza. El entendimiento. Y fe en su nombre. Y también Él va a estar causando, milagros. Él va a hacer milagros para nosotros, man. Para que, como está escrito, no sufriremos hambruna o sequía o enfermedad. O muchas de las cosas que van a estar pasando a esta gente, man. Ataques demoníacos, ataques de bestias, siendo víctimas y muriendo por clima extremo y todo tipo de cosas raras y extrañas y espantosas y bíblicas. Todo tipo de plagas, enfermedades, pestilencias, hambruna, sequía, todo eso. El Señor nos protegerá de esto, aunque sí tendremos que pasar por tribulación y tormenta de mente. Ok, Proverbios 14 y 26. Proverbios 14 y 26. En el temor de Yahweh, está la confianza fuerte. Mira, como está escrito. Okay. Los ángeles del Señor están sobre los cuales lo teman, man. Y esto ha sido, ahora ya que hemos sido renacidos en el Señor, esto ha sido algo cual el Señor ha puesto en nuestras mentes, man. Okay. Ese balance del temor de Él, balanceado con la confianza que, por razón de tener el temor de Él nos mantendrá a nosotros firmes, estables, protegidos, alimentados, y esforzados, aunque, pasemos por tribulaciones en el mundo, man, y persecuciones. Dice, y sus hijos tendrán un lugar de refugio. El temor de Yahweh, Bashimasha, es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, como acabé de mencionar, man, por el Espíritu. Esta es la bendición del Señor, man, el temor de Él. Para que, en este temor podamos hacer lo que Él nos ha comandado hacer y no hacer las cosas cuales sabemos que no le agradecen. ¿Okay? Tales cosas son las cuales causan gente en el mundo, especialmente de nuestra gente, caer víctimas a esos lazos de la muerte, man. Ok, ahora para concluir, Juan 16 y 33, palabras de nuestro Señor Yahweh Shai. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, he vencido el mundo. Man. Esto aquí concluye, man.
Okay. El Señor, en el Señor tenemos paz. Okay. Paz de mente, paz de espíritu. Okay. Porque ese es el balance, man. El Señor nos ha dado la visión del futuro. Nos ha dado el entendimiento de eventos que ocurrirán bien pronto en el mundo. Pero sin la fe en Él, sin la confianza, sin el temor de Él, sin el Espíritu, tal visión sería maldición. El entender de lo que está por venir, pero sin el entendimiento de cómo uno puede ser salvo de todo eso, protegido de todo eso, milagrosamente. Por esto es que tenemos paz en Yahushua. Aunque en el mundo tendremos aflicción y tormenta de mente y esperanza demorada. Dice, pero confiad, he vencido el mundo. Y por Él y con Él y bajo Él igualmente venceremos al mundo si aguantamos hasta el fin y no dejamos que nuestra esperanza demorada nos cause ser, deja ver cuál es la palabra, amargos, ahuitados y ¿cuál es la palabra? Y desanimados. Okay. Nuestro Señor regresa pronto y estará con nosotros y nos dará las bendiciones que necesitamos y la paciencia para aguantar y el entendimiento para saber que aunque no recibamos todo lo que nosotros sentimos que necesitamos, al fin del día tenemos lo suficiente. Okay. Y le dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashem Yahushua.